soy Ángela Pérez, profesional en diseño gráfico, magíster en mercadeo. Llevo dedicándome al tema del diseño y el mercadeo ya varios añitos, y hace aproximadamente unos 8 años tropecé casualmente con la docencia. Y lo digo que tropecé porque hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad, me pidieron dar clases a un grupo de chicos de inglés, suplir a una profe. En ese momento realmente yo era todavía muy chiquis, manejaba muy bien el idioma y me arriesgué. Fue una experiencia supremamente fuerte y en algún momento dije no puedo, tal vez la docencia es muy compleja para mí. Años después, cuando empecé a estudiar la maestría, encontré dentro de mis compañeros de maestría a un director de programa, y él pues miró en mí tal vez como esa habilidad de hablar, de conectar, y me ofreció unas cuantas horas cátedras. Fue una experiencia hermosa y supremamente dura, porque era un poco joven para ser docente y mis estudiantes eran casi de mi edad. Lograr sobrepasar ese añito en el que estuve como hora cátedra fue difícil, pero creo que fue lo que hizo que me enamorara de la docencia, porque nunca pensé que desde mi rol y desde mi edad en ese momento yo podría realmente aportar a la vida a las personas con las que yo estaba rodeada. Personas que tal vez tenían conocimientos en otros elementos, personas que, como les venía diciendo, son casi de mi edad, y ellos encontraron en mí realmente lo que buscaban, un conocimiento, un aporte a su vida. Posterior a eso fui docente del nocturno, y esa fue otra experiencia que me marcó, porque darle clases a personas mucho mayores que yo fue interesante. Al inicio muy difícil, fue lo que me hizo a mí formarme y pararme duro como docente, pero también entender que es algo que yo amo. Uno de los roles que tengo y de los trabajos que he tenido es precisamente la docencia, y me enamoré totalmente de esa parte, no solo de contar las clases y contar historias, sino precisamente de generar la conexión con los estudiantes, de aportarles en su formación, tanto académica como incluso emocional o psicológica, me atrevería a decir. Realmente la docencia para mí es algo muy bonito y es algo que ha llenado muchísimo mi vida. En este momento recuerdo todos los estudiantes y los extraño con con mucha nostalgia y mucha felicidad, y verlos ya progresar, muchos de ellos ya en otro tema, es realmente muy bonito. Si bien los padres de familia o alumnos son los clientes, o podríamos denominarlos como clientes dentro del sector educativo, los estudiantes no lo son. En días pasados, Camilo Herrera Mora, el creador de Radar, generó una columna para Portafolio y la opinión en Portafolio, donde habla de ser profesor hoy, y habla obviamente de cómo se empieza a tratar al estudiante como cliente. El día de hoy vamos a hacer un acercamiento a lo que es el marketing educativo. Todos los docentes, desde su formación, tanto los que estudian para ser licenciados y docentes, o los que empiezan a ejercer dependiendo de sus profesiones, tienen que entender un tema muy importante, y es que no solo hacen parte de la formación de un profesional, de un niño, sino que también hacen parte de la construcción de una empresa. Se oye un poco frío realmente decir que las instituciones y las universidades, los colegios, los jardines, sean públicos, privados o de cualquier élite, son empresas que generan un tema de una venta de servicios, pero la realidad desde la parte empresarial es que es así. Nosotros como docentes hacemos parte de un organigrama supremamente grande y dentro de una construcción de una empresa que da servicios de educación. ¿Por qué lo traspolamos hacia esta parte? Porque es importante entender que la docencia, si bien es una vocación, y no todos podemos ser docentes, y no todos sentimos ese amor por la docencia, sí todos debemos entender que parte de nuestro ejercicio profesional, al involucrarnos con la formación de personas, es dar precisamente ese servicio. En esta columna, Camilo lo que hace referencia es a tal vez la parte más fría y lo que ha llegado a evolucionar de una forma tal vez no tan grata
para nosotros como docentes y para las personas que se encargan de las instituciones educativas. El tema de que los padres de familia y los alumnos son nuestros clientes es real. Para que la empresa educativa funcione, yo tengo que atraer a personas nuevas, a matriculados, a inscritos y demás. Por ejemplo, desde la Universidad CESMAC, al igual que todas las universidades, tenemos diferentes épocas en las que hay unas campañas fuertes de inscripciones abiertas, que son cuando se acaban los calendarios y abrimos nuestra oferta académica. En ese momento nosotros nos centramos puntualmente en dar a conocer cuál es ese valor diferencial, cuál es lo bueno que tenemos en la universidad, cuáles son los elementos que hay que vender, entre comillas. Pero ese es solo un proceso pequeño. Más adelante empieza un tema de una participación mucho más grande dentro del marketing educativo, que son todos los actores y todos los stakeholders que conviven con los estudiantes. Y es ahí donde Camilo empieza a hacer precisamente esa comparación. El hecho de que el estudiante pague y que de entrada sea un cliente no significa que el cliente tiene la razón. Creo que ya después de muchos años de tendencias en mercadeo se ha estipulado que evidentemente, o lo más probable es que el cliente no tenga la razón, porque normalmente el cliente no sabe lo que quiere, y con nuestros estudiantes es muy parecido. Los estudiantes llegan a un proceso de formación cuando son en el colegio, a nivel de secundaria, de bachillerato, cuando son los más chiquiticos, porque sus papás son quienes los llevan a esa formación. Es decir, puntualmente el cliente va a ser los papás. ¿Qué le ofrezco yo al papá? Pues estos son los cuidados, este es el personal que yo tengo y todos los elementos diferenciadores dentro de mi institución educativa. Una vez los estudiantes van a la universidad, ya no son solo los papás los clientes, sino también son ellos, pero esto no significa que nosotros desde la profesión y desde la docencia podemos estar haciendo o dando ciertos elementos como son notas, como son tal vez excepción de las reglas a nuestros estudiantes. Y ahí entra un tema ético bien complejo. El marketing educativo se centra netamente en la búsqueda de estrategias y tácticas para poder atraer inscripciones. Como les decía anteriormente, eso es lo que se hace en dos épocas, en nuestro caso como universidad, puntuales. Junio, julio y de ahí noviembre, diciembre, que es cuando nosotros como universidad arrancamos semestre. Hay otras universidades que tienen ciertos semestres anuales, entonces sus épocas varían. Lo que nosotros hacemos dentro del marketing educativo y para lo que tenemos que estar formando también a los docentes y ustedes como docentes que nos ven es a poder hablar y posicionar y ayudar a comunicar precisamente la marca de la institución, de la universidad, de donde nosotros estemos realizando, incluso nosotros como personas. En ese servicio, en esa prestación de servicio, más adelante, lo que sucede es que la diferencia del marketing tradicional o cualquier otro tipo de marketing corporativo, digital y demás, es que el marketing educativo genera una conversión y establece una relación a largo plazo, muy, muy, muy largo plazo. Si bien, si nosotros nos ponemos a comparar con el tema de otro producto o servicio, lo que hace el mercadeo es hacer una recompra. Para nosotras esa recompra se podría denominar el que se vuelvan a matricular en los diferentes semestres. Pero la relación y ese sentido de pertenecer al que todos los seres humanos queremos tener y tenemos de necesidad en nuestra vida, se forma a través de toda la carrera. En promedio, las carreras universitarias demoran unos 5 años, el bachillerato también son otros 5 o 6 años, la educación primaria igual. Entonces, no es un servicio normal el que se ofrece, ni tampoco una relación normal que se ofrece con este cliente que es nuestro estudiante. En todo ese momento entran factores importantes. Dentro de lo que nosotros conocemos como mercadeo, podemos hablar netamente de servicio al cliente y factores diferenciales. Pero como estamos hablando de la formación de seres humanos, vamos a entender que este proceso va desde las personas que les atienden en la entrada hasta los profesores con los que conviven a diario. Es decir, un proceso de fidelización y un proceso de posicionamiento se genera con la secretaria de programa o la secretaria de rectoría o el secretario de cualquier dependencia, con el director de programa, los directores de grupo. Todo esto dependiendo del nivel al que yo quiera
llegar o al que yo pertenezca, perdón, en cuanto a educación. Es decir, va a ser un poco diferente si lo que hacemos es en un colegio, o un poco diferente si lo hacemos es en una universidad, y en la universidad incluso siendo pregrado o posgrado. Sin embargo, independiente de los diferentes roles que se puedan desempeñar, realmente casi todo funciona así. El servicio al cliente y la atención personalizada es fundamental en cualquier empresa. En el sector educativo hay un tema de empatía mucho más fuerte. Lo vemos nosotros desde nuestras aulas y empezamos a entender que nosotros no solo somos docentes, sino que también somos vendedores, muchas veces terapeutas y psicólogos. Y eso es parte de lo que se ofrece dentro del servicio educativo, porque hay una conexión humana. Si bien la educación virtual es muy buena, está generando fuerza, la presencial todavía no se acaba precisamente por ese tipo de conexión. Entonces, los docentes y ustedes, profes, docentes, formadores que nos están escuchando, tienen que tener en cuenta eso. No solo es estar dando clases o conectar, sino que tiene que ser los dos y a la vez dejar en alto el nombre o la marca de donde ustedes están trabajando. Todas las universidades, todos los centros educativos tienen dentro de su organigrama y dentro de su funcionamiento precisamente establecidas esas políticas. Normalmente se las conoce como políticas de bienestar. En la Universidad CESMAC tenemos las políticas de la evangelización para las culturas, que es la vicerrectoría que se encarga precisamente de eso. Sin embargo, en todas las instituciones existen. ¿Por qué nos sirve esto y por qué hablamos de que esto también es un proceso de mercadeo? Porque es parte de ponerle atención al estudiante, es decir, de hacer un servicio al cliente. Entonces, hablando muy general de todos estos temas, es la institución la que me genera esas estrategias, pero son los docentes las que prácticamente la desarrollan. No podemos dejar a un lado el impacto de los estudiantes, sobre todo de los primeros y de los últimos semestres, se ve doblegado, por decirlo así, dependiendo del trato que tiene con sus docentes. Hemos tenido esta conversación, esto que estoy hablando y que estoy contando con varios docentes. Unos de ellos me decían que ha sido muy difícil el tema de lograr tener contentos a los clientes o a los estudiantes cuando se exige. Sin embargo, cuando uno va a hablar con egresados, que son parte también de nuestros clientes, uno entiende que esa exigencia fue muy buena y que muchos lo dicen, no, a mí ese profesor, ese docente me gustó, me amargó, me hizo, bueno, tal cosa, pero realmente lo que yo aprendí con él no lo aprendí con otra persona. Eso creo yo que es algo que lo hemos escuchado recurrentemente. Sin embargo, obviamente está el límite y la línea de lo que nosotros venimos manejando. Ese es uno de los procesos importantes dentro del mercadeo. Como docentes y formadores es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, parte de la formación y de lo que hace el docente también es generar precisamente su propia marca, su propio posicionamiento. Muchos de ustedes podrán estar trabajando en alguna institución educativa y podrán aportar precisamente para ese posicionamiento, tanto propio como de la institución. ¿Qué se hace entonces para poder posicionar? Nosotros, al igual que todas las universidades, estamos generando y gestando diferentes estrategias y tácticas desde el mercadeo, ya no solo en los dos momentos de inscripciones. Una de las estrategias fuertes que hay que desarrollar desde la docencia para empezar precisamente a estipular qué es lo que yo puedo hacer para darme a conocer, para posicionarme, es el tema de los contenidos. Voces Maestras es uno de ellos. Estos contenidos nos sirven muchísimo porque damos a conocer todo lo que tiene que ver con la parte de la docencia, con las diferentes técnicas, las diferentes habilidades y bueno, todo lo que han visto ustedes alrededor de los diferentes capítulos. Y si bien ese es el foco de Voces Maestras, pues evidentemente también tenemos un foco importante que es el tema promocional. Al hacer estos contenidos digitales, lo que nosotros hacemos es comunicar. Entonces, si hablamos bien de servicio al cliente y de cómo los docentes son parte de ese proceso de servicio al cliente, donde generamos una conciencia y un sentido de pertenencia, también tenemos que comunicarlo. Usted como docente debe aprender a comunicar más allá de su conocimiento de la materia o del tema. Debe dar a conocer qué es lo que usted tiene de diferencial en este mundo de tantos docentes.
Vamos a ver cuántos docentes salen listos para la participación en los concursos públicos, cuántos docentes salen listos para ejercer en las diferentes universidades, en las diferentes momentos y carreras que se generan. Pero bueno, ¿cuál va a ser el diferencial? ¿Qué es lo que va a hacer que a mí me llamen o que yo siga posicionando, siga incluso mostrando qué es lo que soy como docente? Es precisamente esa comunicación. Las diferentes estrategias digitales en este momento obviamente son lo más fuerte. Esa comunicación debe ir pensada en los dos momentos, tanto presencial como digital. Y para finalizar, como este abrebocas dentro del marketing digital, los invito a que hagamos una reflexión de la actualidad y de la tendencia de mercado. ¿A qué hablamos con eso? Cuando hablamos a mercadeo, y nosotros como consumidores de cualquier cosa, de gafas, de chaquetas, de contenidos digitales, de celulares, vamos cambiando porque así va cambiando el mundo y así también va cambiando obviamente nuestros clientes, es decir, nuestros estudiantes. Es importante dentro de ese proceso del marketing educativo que las instituciones y los docentes avancen, evolucionen y entiendan las tendencias de comportamiento de las nuevas generaciones. Si bien hay unos rangos muy amplios muchas veces entre los estudiantes y los docentes, la tarea dentro del mercadeo y el marketing educativo es aprender sobre estas nuevas generaciones. Hace muchos años las generaciones, y creo que todos los docentes coincidimos en esa afirmación, y es que antes los chicos eran diferentes, a los chicos se los podía entrar, se podía hablar, se podía, no sé, eran más obedientes, bueno, tienen otras características. Evidentemente eso es porque eran generaciones mucho más, que se podría decir incluso conservadoras, no tenían tal vez tanto acceso a la información. En este momento estamos nosotros compitiendo literalmente con todo el mundo digital y virtual que tienen nuestros chicos al alcance. Es decir, ellos pueden refutarte perfectamente una idea simplemente al entrar al celular. Y qué tan bueno es que entren al celular, no para refutar las ideas, sino que obviamente para tal vez distraerse. Entonces, si el docente actual no entiende que las nuevas generaciones no son las mismas que antes, que como a nosotros nos enseñaron, eso ya no funciona, lo que va a hacer es que obviamente genere una conexión negativa con su cliente, es decir, con su estudiante. Hablando de las instituciones educativas, es necesario que las instituciones formen a sus docentes, formen a su personal en general para poder adaptarse a estas nuevas generaciones. Son generaciones que, como lo decíamos al inicio y como lo dice en la columna de portafolio, asumen que por el hecho de pagar ya se ha hecho muchas cosas y ya tienen el derecho de sí o sí pasar o no presentar o saltarse las reglas. Y eso es la consecuencia precisamente de una evolución de un mundo demasiado cambiante, del acceso a muchísima información y de la confusión de los mismos. Entonces, la invitación es precisamente a estar actualizándose, no solo en tecnologías. Inteligencia artificial ahorita nos ayuda mucho como docentes, ¿no? Todas estas herramientas para creación de videos, para creación de diapositivas, para la generación de contenido, nos aportan mucho, pero la evolución no solo es en tecnologías, la evolución es en entendimiento de cada uno de nuestros clientes. Es decir, vamos a ejercer un proceso constante de retroalimentación. Para finalizar esta pequeña cápsula de marketing educativo, vamos a establecer y a concluir que el marketing educativo es, al igual que cualquier otro tipo de mercadeo, la búsqueda de tácticas y estrategias para atraer nuevos clientes. La diferencia es que estos clientes son personas en formación, que no son solo los clientes, los estudiantes, sino también son los padres de familia. Y a los padres de familia también hay que tratarlos desde el enfoque formativo, que hay que entender la evolución que tienen estos clientes, que hay que entender la evolución de las nuevas generaciones y que también entender que nosotros como docentes debemos posicionarnos y comunicar cada uno de los elementos. Invito a todos los profes y a todos los maestros en formación que nos están viendo a investigar un poco más sobre el tema, a comunicar lo que están haciendo, a aprender a mover sus medios digitales
y a seguir trabajando en conexión con nuestros clientes, es decir, con estos pequeños seres en los que están en formación.